Muy buenos días, amados hermanos de la congregación. Sean todos bienvenidos en esta oportunidad para poder ser alimentados también con la palabra de nuestro buen Dios. Mi nombre es Samuel Rodríguez y como siempre estoy muy agradecido al Señor, con mucho gozo por esta oportunidad tan preciosa que Él me regala por su infinita gracia. Primero vamos a orar, hermanos, ya para ir dando comienzo a este breve mensaje de la palabra de Dios. Padre mío, Padre bendito, glorificado sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Gracias porque tú eres nuestro Padre celestial y eres nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios omnipotente y nuestro Dios inmutable, que tienes todos los atributos perfectos. Oh Señor, gracias porque podemos ser partícipes y nos maravillamos de tu gloria. Y ahora te pedimos de una manera muy especial que tú bendigas todo este tiempo de exposición de tu palabra y ahora podamos estar bien atentos, pongas realmente esa concentración por medio de tu Espíritu Santo y también me uses a mí bastante por medio de tu Espíritu Santo también para yo exponer correctamente lo que está escrito en tu palabra en este texto. Oh Padre, que podamos crecer espiritualmente, podamos salir tomando muchas decisiones en esta mañana y en esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar entonces el pasaje a estudiar hoy. Es Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4, pero lo vamos a estar leyendo en un momento más. Primero quiero mencionarles, ¿no?, que para entender correctamente este texto que nos compete el día de hoy, debemos retroceder al capítulo 2 y ver algunas peculiaridades que nos menciona el apóstol Pablo, ¿no? Siempre se nos menciona el contexto, porque si uno saca fuera de contexto un pasaje, puede ser un pretexto para yo decir lo que yo quiera. Entonces tenemos que ver qué cosa tenía en la mente el apóstol Pablo, qué cosa es lo que él quería decir con ese texto en realidad. Y creo que el argumento principal al que se refiere está en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Vamos a leerlo. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lamentablemente pues había muchos falsos maestros, judaizantes incluso que querían, incluso gnósticos que querían implementar todas sus doctrinas, todo ese misticismo, llegar al Señor por medio de un conocimiento sobrevalorado y todo esto, ¿no? Y según las tradiciones de los hombres, según muchas cuestiones que no tenían que ver en realidad con las escrituras. Por eso el apóstol Pablo les exhorta a los colosenses: oye, manténganse en lo que yo les he enseñado, manténganse más bien en Cristo, porque fuera de Cristo ustedes no van a encontrar ninguna respuesta. Pero lamentablemente también había muchos colosenses que se habían dejado llevar por los gnósticos, por ideas humanistas, que solamente que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo no había venido en carne, como nos dice también el libro de Primera de Juan, y adoraban a ángeles, también lo dice acá mismo en el capítulo 2, ¿no? Y cuando la palabra de Dios ni en ninguna parte nos manda a adorar a ángeles, a postrarnos en ellos, como el libro de Apocalipsis, ¿no? Cuando Juan se quería postrar ante un ángel, le decía: no, adora a Dios, ¿no? Porque todos somos seres creados al final de cuentas, pero Dios es el único que se tiene que llevar toda la reverencia. Habían judaizantes que jugaban a los creyentes por tradiciones como comidas, bebidas o fiestas. Lo vemos en el capítulo 2, versículo 16. Pero dentro de todo se les advirtió que no se dejaran engañar con palabras persuasivas. Fíjense en el 2.4 dice: y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas, porque no eran cuestiones simplemente sacadas del lugar. No, o sea, los argumentos que esos falsos maestros tenían eran argumentos muy muy sólidos. Y de tal manera que cualquier distracción, ¿no? Como dice en el libro de Efesios capítulo 4, pues ellos están engañando con artimañas del error, por estratagemas de hombres, ¿no? Y si uno no está bien alimentado de la palabra de Dios y si no estamos unidos en amor, entonces uno va a ser llevado por todo viento de doctrina. Por otro lado, Pablo planteó ciertas soluciones como el amor en el capítulo 2, versículo 2, que debían estar arraigados y sobreedificados en él, en el versículo 6 y 7, y que ya tenían muchas bendiciones, como que ya estaban completos, circuncidados de corazón, por si acaso, no circuncidados en el prepucio de sus partes íntimas, no, porque lo que decían ellos de que para ser salvos tenían que circuncidarse, así como en el concilio de Jerusalén que se decía eso. Bueno, también sepultados, resucitados, perdonados, victoriosos y por otro lado muertos, que esto es una bendición también, muertos en Cristo, porque ya estaban muertos al pecado, pero viviendo ahora en todo caso para Cristo. Lo curioso, pero a la vez importante, es que esta frase con él o en él, fíjense, y ustedes tómense el tiempo nada más de revisar cuántas veces se repite en el capítulo 2, incluso en este texto que vamos a ver de Colosenses 3, cuántas veces se repite con él o en él, ¿no? ¿Y cuántas veces se repite? Pues 10 veces en el capítulo anterior, y aquí también veremos la importancia de esto. Porque como decía Jesús también en el capítulo 15 del libro de Juan, cuando hablaba de la vid verdadera, de los pámpanos y de los frutos, dice
que separados de mí nada podéis hacer. Y esto es algo verdadero también, porque separados de Cristo podremos hacer algo bueno. Yo creo que podríamos hacer algo bueno en nuestra propia mentalidad y todo, pero en realidad solo en Cristo vamos a poder producir un buen fruto que le agrade a nuestro Señor. Y el título de la lección del día de hoy que hoy les quiero compartir es: vivamos y tengamos nuestras vidas escondidas solo en Cristo. Eso es a lo que yo les quiero animar. Vivamos y tengamos nuestras vidas escondidas solo en Cristo. En Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Pero el primer punto que vamos a ver en esta oportunidad es nuestro deber como creyentes. Vamos a ver 3 puntos principales en esta oportunidad, pero primero nuestro deber como creyentes. ¿Cuál es mi deber como creyente? ¿Cómo tengo que actuar? ¿En qué tengo que actuar? ¿Qué tengo que obedecer? ¿A quién tengo que seguir? Bueno, eso lo vamos a estar viendo en versículos 1 al 3a, o sea, la primera parte solamente del versículo 3. Vamos a leer, por favor, Colosenses 3 del 1 al 3a. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿No? Y hasta ahí nomás, porque habéis muerto. Y la primera cosita que nos dice acá el apóstol Pablo es que busquemos nosotros las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir acá en el versículo 1? Esto nos da la idea de estar siempre excavando para encontrar un tesoro. Hermanos, este es un gran ejemplo que yo les puedo mencionar. Por ejemplo, los piratas, ¿no? Los piratas siempre están de repente en barco, o en un solo barco, ¿no? Pero siempre estando de un lugar a otro, ¿no? Con su brújula, yéndose para allá, para acá. Incluso se pueden pelear con otros embarcadores, ¿no? Hasta se pueden lanzar bombas y todo, lacrimógenas, hasta muchas personas han fallecido ahí en alta mar. Pero la cuestión es que ellos se la pasan toda la vida buscando tesoros y tesoros y tesoros, y bueno, cuando encuentran algo ya se van a la ciudad y comienzan a ofrecerlo eso por una fortuna o por un precio muy muy alto. Pero la idea que nos da acá buscar es eso, justamente excavar hasta lo profundo, así como hacen los arqueólogos también, ¿no? Porque si no, todo el mundo sería arqueólogo, todo el mundo sería un investigador, pero no, ellos saben de repente específicamente dónde hay que excavar, dónde o qué materiales se pueden, ¿no? Y aparte de eso, de qué fechas son. Todas esas situaciones son muy muy interesantes. Las cuestiones que queremos encontrar y en las que debemos indagar no deben ser meramente materiales, porque muchas personas comienzan a indagar, comienzan a profundizar solamente en su conocimiento teórico de su profesión, que está bien también, ¿no? Todos nosotros en realidad tenemos que investigar, tenemos que profundizar, ser buenos profesionales, por tanto tenemos que orar por eso, también esforzarnos para profundizar en nuestro conocimiento, pero no solamente por la cuestión material, porque a veces ponemos tanto empeño en trabajar, ponemos tanto empeño en el dinero, cuando amor al dinero es la raíz de todos los males, como dice ahí en 1 Timoteo capítulo 6, pero lo que más tenemos que hacer en todo caso es excavar y profundizar en las cuestiones espirituales, ese tesoro, que no sea tanto una joya, que no sea tanto tu terno del último año, que no sea tanto que yo me saqué la lotería, ¿no? Que yo viajé a otro país, que yo me fui a Europa, que me fui a hacer. Bueno, son cosas que el Señor también nos puede bendecir cuando es el fruto de nuestro trabajo. Podemos nosotros realmente dar un buen fruto en ese sentido, porque el Señor también ha creado las cosas para que las disfrutemos, sin dejar de tener en cuenta a Dios y poniéndolo a Él en primer lugar. Pero si nos gozamos en esas cosas, ¿cuánto más deberíamos nosotros gozarnos en las cuestiones espirituales? Wow, el Señor me ha dado la bendición de poder orar. Me gozo en eso, es la mejor joya que el Señor me haya podido dar. Wow, el Señor me ha dado una Biblia, y encima una Biblia de estudio, o de repente una Biblia normal, pero al final de cuentas una Biblia, para yo poder disfrutarla, poder gozarla. El Señor me ha dado una congregación donde hay sana doctrina, donde se predica la palabra de Dios, donde yo le puedo preguntar a mi pastor realmente qué cosa significa esto de la Biblia, qué significa esto del Antiguo Testamento, qué significa esto del Nuevo Testamento, y Él me va a disipar también mis dudas. Fíjense por favor lo que dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20, ¿ya? Vamos a ir ahí, por favor, moviendo nuestras Biblias. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20. Dice la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. En realidad las cosas acá, hermanos, son pasajeras. Lo dice también en 2 Corintios capítulo 4, que todas las cosas van a pasar. Las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Claramente lo dice el apóstol Pablo. Y acá también Jesús, en su discurso del Sermón del Monte, nos está diciendo esto. Justamente las cosas se disipan, las cosas se malogran, los alimentos se malogran, los metales se oxidan, etcétera, ¿no? Y si ustedes ven las diferentes informaciones, pues hay algunos materiales que sí se disuelven después de muchos años, cientos de años, otros que se disuelven con mucha más prontitud.
Pero justamente por eso, porque sabemos que las cosas acá en la tierra no son eternas, es porque no podemos poner nosotros nuestra mirada en estas cuestiones, que solamente, como diría Salomón también en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo termina siendo vanidad. Versículo 20 dice, si no haceos tesoros, ¿dónde? No en la tierra, sino en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Lo vamos a estar viendo más adelante también, la esperanza que nosotros tenemos como creyentes, pero en todo caso nuestra mirada tiene que estar en esas cosas que no se ven, que son incorruptibles. También lo dice en 1 Corintios capítulo 15, donde esto corruptible, esto que se puede tocar, todo esto va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Entonces nuestro cuerpo, tanto que nos enfermamos ahora que estamos con el COVID-19, ahora que estamos con muchas enfermedades, que sale una cepa, que sale otra cepa, que me enfermé, que me dio una enfermedad, que me dio la otra enfermedad, etcétera. Justamente por eso tenemos que mirar hacia el cielo, porque allá no va a haber pecado, allá ya no van a haber pestes, no van a haber guerras, no van a haber nada de lo que conocemos hoy en día, sino que todo será paz, ¿no? Y ahora, hoy en día también podemos tener paz cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza y rendimos nuestros corazones solamente al Señor. Y sigue diciendo el versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, si mi corazón está en las cosas mundanas, por lo tanto, yo voy a hablar de eso, voy a estar procurando eso, voy a buscar eso. Pero si mi corazón está justamente en las cosas del Señor, yo voy a buscar estas cosas de tal manera que no voy a poder vivir sin ellas. Otra idea que podemos sacar de aquí, muy interesante, de esta palabra busquemos en el versículo 1 de Colosenses 3:1, es que debemos dedicarnos a las cuestiones de arriba, es decir, a la sana doctrina y a las promesas celestiales antes que cuestiones como reglamentos de los hombres o el legalismo. ¿Por qué? Porque las personas decían, yo me he visto mejor que tú, yo hablo mejor que tú, yo hago muchas cosas más que tú, me he circuncidado. Entonces se regían a leyes que no estaban circunscritas a la palabra de Dios y ellos creían que de esta manera iban a ser mucho más espirituales. Pero la cuestión acá que nos está diciendo es busquemos las cosas de arriba, que nos dediquemos de todo nuestro corazón, porque no puede ser posible que a las cosas del mundo nos dediquemos con mucho ahínco, nos dedicamos ahí al trabajo 20 horas, 24 horas y a las cosas del Señor a veces ni siquiera media hora. Algunos ni siquiera abren su Biblia, algunos ni siquiera están orando. ¿Ya? Entonces la sana doctrina es muy importante, dedicarnos ahí a estudiar la palabra y también enfocarnos en las promesas celestiales. El Señor me ha prometido de que vamos a ir al cielo, el Señor me ha prometido de que va a poner el Espíritu Santo dentro de mi corazón. Y hay muchísimas promesas que vamos a encontrar en la Biblia. La cuestión es que tenemos que conocer a profundidad todas aquellas cosas para también poderlas llevar a la práctica. Pero no solamente nos dice busquemos, sino también pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿no? En el versículo 2 de Colosenses capítulo 3. Y parecería ser lo mismo, ¿no? Busquemos las cosas de arriba y pongamos la mira en las cosas de arriba, pero no es lo mismo. Perdónenme, hermanos, que siempre ahí los estornudos son parte, ¿no? A veces de las exposiciones. Bueno, vamos a continuar en todo caso. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Ya, muy bien. Ahora sí. Dice, ahora pongamos. Esta palabra, pongamos y busquemos, parecería ser lo mismo, pero lo que vemos en este versículo tiene que ver más con meditar, con estudiar, con concentrarse y con fijar los pensamientos, ¿no? Entonces, si nos dice acá, pongamos la mira en las cosas de arriba, tiene que ver con que yo, mi mente la fije realmente en las cuestiones espirituales, ¿no? Y yo esté meditando en ello. Porque nosotros muchas veces también meditamos en las cosas de la tierra, meditamos muchísimo en la farándula, ¿no? De qué hizo esto, este hizo el otro, o murmuramos de nuestros hermanos. Todo el tiempo estamos dando vueltas en nuestra mente de aquello que nos parece incorrecto. Pero en vez de eso, tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios, de las escrituras. El salmista, por ejemplo, decía, todo el día es ella mi meditación. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Entonces nuestros pensamientos tienen que estar enmarcados en la palabra de Dios, en Cristo, en las cuestiones celestiales. Y esto solamente vendrá justamente como resultado de entender correctamente lo que dice la palabra de Dios, porque yo puedo tener también un entendimiento distorsionado. Justo les cuento así como un breve ejemplo, en mi muro estoy llevando, ¿no? Ahí enseñanzas de texto su contexto, donde muchos pasajes se han sacado fuera de su contexto y a veces enseñamos eso o pensamos de que eso es lo que tenemos que hacer incluso en nuestras vidas diarias, como donde estén dos o más congregados en mi nombre y estoy yo, cuando ya habla de la disciplina del Señor y de que el Señor iba a estar en centro para que eso se pudiera aprobar.
reprobar. O la letra mata. Mucho estudio de la palabra de Dios te mata y eso no es lo más correcto. Cuando en el texto nos está hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto. Esas son algunas cuestiones que hay que entender bien de acuerdo al contexto, de acuerdo a las definiciones, de acuerdo a otros pasajes que nos hablan justamente de lo mismo. Entonces, si entendemos correctamente lo que nos dice la Biblia, así estaremos siendo dirigidos por ella, así como el GPS, los mapas para saber hacia dónde ir. Yo muchas veces me he perdido, hermanos, les confieso que no soy tan bueno tampoco para ver la dirección, si esto es para la izquierda, para la derecha, pero ya cuando tengo mi mapa, ahí el GPS o el Google Maps, entonces ya he podido llegar a las diferentes entrevistas de trabajo incluso, o a diferentes conciertos que yo he podido tener en lugares donde yo no conocía sinceramente. Pero al momento de yo poder ver mi mapa, allá, yo era el puntito azul, entonces el camino estaba allá, me indicaba tienes que ir para arriba, tienes que doblar a la izquierda, tienes que doblar a la derecha, y ya así me iba yo ubicando. O la brújula, si uno no tiene una brújula no puede saber el norte, el sur, así cuando está en el medio del mar. ¿Cómo tú vas a saber cómo salir hacia o buscar tierra firme si no está siendo dirigido hacia algún lugar específico? No tendría mucho sentido, ¿no? Así igualito, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 119 que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. Y eso es algo que tenemos siempre que recordar. Pero no solamente nos dice busquemos, pongamos, sino también nos dice la razón por la que tenemos que hacer esto. Y en el versículo 3, que lo hemos leído en antes, dice, porque habéis muerto. Eso está hablando a creyentes quienes ya han muerto en un momento en el pasado. ¿Pero qué quiere decir Pablo? Quiere decir de que yo ya he muerto, ¿no? Y he resucitado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en realidad lo que quiere decir es que nosotros ya hemos muerto al pecado, al mundo y también a nosotros mismos. Porque cuando Cristo ha muerto, ¿no? Él nos dio la vida, ¿no? Él resucitó y nos dio la vida. Nosotros también hemos muerto a nuestra vida pasada, a todo aquello a lo que estábamos esclavos, ¿no? Pero Dios en su misericordia nos ha dado la salvación por su infinita gracia. Entonces, ahora nos hemos identificado con lo que Cristo hizo en la cruz para salvarnos. No es por mi propio mérito que yo me he sido salvado, porque algunos dicen yo me he salvado de la droga porque he ido a un centro de psiquiatría, o yo he dejado tal cosa por mi esfuerzo, por mi propia voluntad, cuando ha sido realmente el Señor el que nos ha libertado de todas aquellas cosas. Así que eso es lo que significa más que nada habéis muerto, que hemos renunciado a ciertas situaciones porque estamos identificados en el cuerpo de Cristo y en Cristo específicamente. Lo que debemos entender es que estamos en una posición de gracia. Habéis muerto en realidad tiene que ver con nuestra posición. Nuestra posición es santos. Recuerde, no solamente somos santificados por nuestro esfuerzo, sino también porque el Señor ya ha hecho una obra dentro de nuestros corazones, por su gracia infinita, a pesar de que somos tentados a vivir para el pecado y nuestras pasiones. Ahora, esto de habéis muerto no quiere decir ya que nunca más vamos a pecar, de que ya estamos muertos al pecado específicamente. O sea, obviamente en el sentido posicional sí ya hemos muerto al pecado, pero en el sentido de progresividad, ahí sí tenemos que seguirnos esforzando, porque nuestro cuerpo todavía está viciado conforme a los deseos mundanos, nuestro viejo hombre todavía nos tienta, estamos tentados para el pecado, para obedecer a nuestras concupiscencias, a los deseos malos, a las lujurias, a las orgías, todas esas cosas que no le agradan al Señor. Pero lo tremendo de esto es que como seguimos viviendo por fe, seguiremos siendo perfeccionados y viviendo guiados por el Espíritu Santo. Si uno verdaderamente ha conocido al Señor, si uno verdaderamente le ha aceptado a Él de todo su corazón, entonces Él nos va a permitir madurar y seguir siendo perfeccionados hasta, bueno, como lo dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento en Cristo Jesús, porque tenemos el testimonio del Espíritu Santo. En cambio, en 1 Juan que nos dice, el que vive en pecado no es del Señor, es hijo del diablo. El que está en el Señor, el que permanece en Él, verdaderamente da testimonio de que el Espíritu Santo mora dentro de su vida. Bien, entonces hemos visto en el primer punto de nuestra pequeña predicación nuestro deber como creyentes, versículos 1 al 3a. Y ahora vamos a ver nuestro lugar como creyentes. ¿Cuál es mi lugar? ¿No? Hemos estado viendo un poquito de la identificación que tenemos en Cristo, pero justamente nuestro lugar como creyentes tenemos que verlo bien. En el versículo 3.3 de Colosenses, la segunda parte dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Primera cosa que podemos sacar de aquí es que estamos con Cristo. Y la segunda cosita es que estamos en Dios. Pero primero estamos con Cristo, nos habla de que Él es nuestra vida, ¿no? Que nuestra vida está escondida quiere decir que le pertenece totalmente cada aspecto de nosotros y que no podemos hacer nada fuera de Él. Hermano, justamente yo estaba enseñando en el colegio donde enseño, ¿no? Ahí acerca de que somos nosotros sus esclavos del Señor y de que Él es nuestro amo. Por lo tanto, podemos ver esa metáfora, esa comparación del Nuevo Testamento. Había muchos siervos, muchos esclavos que no tenían ningún tipo de voluntad. No podían quejarse, no podían reclamar, no podían decirle nada a su amo que tú estás haciendo así mal, lo estás haciendo de otra manera, sino que ellos tenían que sujetarse porque ellos los alimentaban y ellos tenían que hacer todo lo que el amo les pedía. Y nosotros también somos así, somos esclavos del Señor, por eso Él tiene que controlar, tiene que dominar cada aspecto de nosotros, porque nosotros en realidad estamos unidos a esa vid, estamos unidos al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el hecho de decir yo voy a hacer con mi vida lo que quiero no tendría mucho sentido, porque si no, uno está demostrando que en realidad no ha nacido de nuevo. Gálatas capítulo 2, vamos a seguir viendo algunos versículos, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si yo estoy crucificado con Cristo, si Cristo ya, como dice también Colosenses capítulo 2, toda esa acta que era contraria con nosotros ha sido clavada en la cruz, por lo tanto, ahora ya no vivo para mí mismo, ahora vivo en Cristo. Y lo que vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó. Porque el origen de todo esto es que Cristo murió por nosotros. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, no hubiera resucitado entre los muertos, entonces nuestra vida no tendría ningún tipo de sentido. Filipenses 1:21 también, que ustedes se lo saben muy bien, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que toda la vida de Pablo también estaba enmarcada solamente en Cristo. Y fuera de Cristo su vida no tenía sentido. Por eso también en el capítulo 3 nos va a decir de que él era de la tribu de Benjamín y todo, ¿no? Del linaje, ¿no? De Israel, de la tribu de Benjamín, que incluso en el libro de Hechos nos dice que había sido instruido a los pies de Gamaliel. Muchos beneficios, pero que todo lo había tenido por basura con tal de ganar a Cristo, porque Cristo era el fin de toda su vida. Y Romanos capítulo 14, versos 7 y 8 también nos dice que si vivimos, en Cristo vivimos, y si morimos, para Cristo también morimos. No podemos vivir fuera de Cristo bajo ninguna circunstancia. Entonces, esta palabra escondida es también muy importante porque nos da la idea de encubrir, de ocultar o de mantener en secreto, así como cuando uno guarda una información privada. De repente yo no quiero que otra persona se entere de que mi familiar tiene el COVID-19, o yo quiero guardar un secreto, o quiero ocultar un pecado en mi vida. Entonces esa es la idea más o menos de encubrir, no tiene otra connotación acá. Y justamente como estamos en él, el mundo no puede entender nuestra manera de vivir, que puede llegar hasta hacer locura desde su perspectiva. Entonces, como nuestra vida está escondida en Dios, está oculta en el Señor, para otras personas somos fanáticos, para otras personas, como dice 1 Corintios capítulo 1 también, hasta para ellos la locura de la predicación, ¿no? Porque no es tan lógico para ellos que Dios haya bajado del cielo, que Cristo se haya sacrificado en la cruz, que lo haya resucitado entre los muertos. Para eso es algo incluso fuera de los pensamientos y no tiene mucho sentido, ¿no? Pero justamente por el Espíritu Santo nosotros entendemos que es poder de Dios y que no es tanto información creada por nosotros, que somos fanáticos, porque así como ellos se comprometen en muchas cosas, nosotros también nos comprometemos con nuestro Señor y amo. Pero no solamente nos dice que estamos en Cristo, sino también que estamos en Dios. La vida que tenemos ahora radica en Cristo, pero debe ser vivida tanto en el Hijo como en el Padre, porque somos nacidos de Dios y somos de Dios. Entonces no solamente en Cristo, sino también en Dios, porque recuerde que estamos en el Hijo, pero también estamos en el Padre. Juan capítulo 1 nos dice que no hemos nacido ni de sangre ni carne, más bien hemos nacido justamente del Señor. Primera de Juan 3:9 también nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Acá no menciona simiente, no menciona nacido de Dios dos veces. Entonces esa es la importancia, que hemos nacido del mismo Señor en el sentido espiritual. Y si hemos nacido de Dios, ahora tampoco tendría mucha coherencia que nosotros estemos viviendo en pecado y en pecado y en pecado, porque justamente estamos en Dios. Así como un hijo se parece a su padre y tiene sus características y todo, nosotros tenemos las características de nuestro Padre, que es Dios y no el diablo.
Creo que el ejemplo más claro que podemos tomar de aquí es de Cristo, quien dijo varias veces que era uno con el Padre. Yo y el Padre, o el Padre y yo, somos uno, decía él. Y así nosotros también tenemos que manifestar que somos uno en Cristo. Esta es la unidad. Efesios capítulo 4 también dice un bautismo, un Señor, una fe, etc. Sin olvidar que Él es nuestro mediador y sumo sacerdote para acercarnos correctamente a su presencia. Recuerdan de que nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Y no hay otro mediador sino Jesucristo, hombre. También lo dice 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5. Muy bien, entonces hemos visto hasta ahora 2 puntos, amados hermanos. Primero, lo que hemos estado viendo es nuestro deber como creyentes, ¿no? Que buscar las cosas de arriba, etc. Y también hemos visto ahora nuestro lugar como creyentes, que es con Cristo en Dios. Y por último vamos a estar viendo nuestra esperanza como creyentes en el versículo 4. Por favor, regresemos ahí a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y versículo 4. Vamos a leerlo. Dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fíjense que vida también se repite en el versículo 3 y ahora en el versículo 4. Nuestra vida, o sea, Cristo. Ya, ahora la manifestación de Cristo. Acá se nos va a mostrar la esperanza. Primero la manifestación de Cristo y luego nuestra manifestación. En la manifestación de Cristo, Cristo es la fuente y la esencia de nuestra vida, de tal manera que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Eso es lo que yo les estaba mencionando antes también, ¿no? O sea, en Cristo tenemos todo y Él es la esencia de nuestra vida. O sea, Él es la vida. Nos dice también ahí en el libro de Primera de Juan que Él es la vida. En el libro de Juan también, en los primeros capítulos dice que es el Logos, ¿no? Él es el verbo de vida. Así que separados de Él no podemos hacer nada. Primera de Juan 5:12 también nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. En el sentido espiritual, la vida eterna, ¿verdad? Uno puede decir tengo la vida eterna porque me porto bien y todo, pero en realidad eso no es el sentido que vemos en la palabra de Dios. Entonces Cristo, siendo lo más valioso que tenemos, se manifestará como el más anhelado y esperado, aunque no sabemos cuándo sucederá esto. Esto es algo incierto. En realidad la palabra del Señor nos dice como ladrón en la noche, Él va a regresar. Lo que sí sabemos es que Él vendrá con gran poder y majestuosidad, ¿no? Él va a venir con gran poder también a juzgar a aquellos que se han portado mal y que también no le han aceptado a Él como el verdadero Salvador. Y por otro lado también a llevarnos a nosotros a su presencia. Y vendrá para juzgar al pecador, pero también para llevarnos a sus hijos al cielo para gozar eternamente con Él. Entonces moraremos eternamente con Él, vamos a reinar, vamos a glorificarlo, vamos a alabarle por siempre. Pero no solamente Él se va a manifestar, sino que nosotros seremos manifestados con Él, como dice acá este versículo. Lo más maravilloso es que nosotros también seremos manifestados con Él. Por un lado, nosotros ya hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo, ¿verdad? Lo que nos dice también el versículo 1. Hemos resucitado con Cristo, también nos dice en el libro de Romanos. Pero también sabemos que en un futuro estaremos con Él y nadie nos separará de su presencia. Por lo que las personas recién se darán cuenta por qué procurábamos vivir para agradarle. Ahí recién, cuando estén de repente en la tribulación, se van a atemorizar y decir: wow, este hombre realmente vivió para Cristo, ¿no? Tenía esa esperanza futura de que Él iba a regresar. Y ahí se van a arrepentir justamente de haberse burlado, de haber vivido sus vidas de una manera incongruente y separados del Señor. Filipenses, unas páginas más atrás, nada más, Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. ¿Qué cosa nos dice la palabra del Señor? Nos dice más: nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Jesús va a venir y nosotros estamos esperando también con paciencia. También lo dice en el libro de Santiago capítulo 5, que así como el labrador espera la lluvia temprana y la lluvia tardía, así nosotros también tenemos que esperar con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque algunos se pueden desesperar: mucha enfermedad, mucho sufrimiento, ya quiero estar libre de todas estas cosas. Y en realidad sí, tenemos que recordar que en realidad nuestra ciudad, nuestra morada, somos embajadores de Cristo, somos peregrinos acá en la tierra y tenemos que anhelar esa venida, pero también obrando correctamente. Y dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces esa es nuestra esperanza, que también nuestro cuerpo va a ser totalmente transformado y todo esto que es corruptible y todo se convertirá en incorruptible. Bien, hermanos, hemos aprendido el día de hoy más que nada 3 puntos según este pasaje de Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Primero hemos aprendido nuestro deber como creyentes: buscar las cosas de arriba, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, y la razón por la que tenemos que haberlo hecho, que es muerto en Cristo.
En segundo lugar, también hemos podido aprender hoy nuestro lugar como creyentes, que estamos con Cristo y también nuestra vida está escondida en Dios. Esas dos cosas hemos aprendido hace un momento y también nuestra esperanza como creyentes, que Cristo vendrá. Cristo vendrá realmente en gloria y nosotros también seremos manifestados con Él y le daremos toda la alabanza y moraremos por siempre en su presencia. Pero la pregunta que yo le quiero hacer en esta oportunidad es, ¿estamos buscando sinceramente las cosas de arriba más que las de la tierra? Porque todas las cosas que estamos aprendiendo es justamente para obedecerlas. Pero muchas veces nuestra carne, las cosas del mundo las amamos más que al mismo Señor. Y eso no debería ser así, amado hermano. Otra pregunta, ¿toda nuestra vida está enmarcada en Cristo, tanto en nuestro presente como en nuestro futuro? Es decir, nuestra vida está escondida en Cristo y también nuestra esperanza está escondida en Cristo. O toda nuestra vida está fundamentada en mis proyectos personales, en las cosas que yo quiero hacer, en esto que yo quiero hacer, pero todo lo dejo fuera del Señor. En vez de lo cual, como dice Santiago capítulo 4, deberíamos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Bien, vamos a orar para ya terminar y estar dando final a este mensaje. Padre mío, Padre bendito, gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy y que realmente decidamos poner todas nuestras decisiones y que toda nuestra vida la vivamos en derredor tuyo. Oh Señor, de verdad, qué pena es cuando nosotros vivimos apartados de ti, sin una comunión sincera. A mí también me ha pasado, Señor. Y yo te pido para que mis hermanos también mejoren y sigan dándote toda la alabanza por medio de su vida. Oh Señor, podamos ser ofrendas agradables delante de ti y tú nos sigas transformando. Y sabemos también de que tú poco a poco, o pronto más que nada, tú volverás y nos sacarás de aquí, de este mundo, y moraremos por siempre contigo. Gracias por esta seguridad que tenemos y gracias por este tiempo tan precioso de haber meditado en tu palabra. Te pido mucho por mis hermanos y que ellos puedan estar tomando también decisiones en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Muchas bendiciones. Nos veremos en una próxima oportunidad.